¿Cuál? ¿Y a ti? ¿También te placería empezarte el latino? Entonces, vate al atadillo y regístrate en nuestros cursos de latino, así como en nuestros ateliers de Rashi y Solitreo. Al vermos. Judith, ya hemos sabentimos que tienes hechos conciertos y canticas en muchos lugares y mismo así que conocites a renomados y renomadas cantaderas como Flori Yagoda, Soli Levi, Berta Aguado, Buena Zafarti. Así que puedes contarnos un poquitico de cuál te acordras de esta gente que ya nos dejaron la buena vida. Bueno, Soli, ya expliqué que a Soli le conocí con Gerineldo, con Ori Librovic y Kelly Sultanamari, el grande. Soli le vi, ambesí muy mucho de él, no solamente en Gerineldo. También vino a casa, yo fui a su casa y me explicó canticas y cosas y y todo. Ambesí, no te puedo explicar cuánto ambesí de Soli. Y cuando nos dejó la buena vida fue una cosa muy, muy, muy triste. Hay un documental, un film que se hizo hace poco, ahora en noviembre, sobre la vida, un documental sobre Soli Levi. Y participo yo y Oro y mucha gente. Estuvo en el Festival Sefarad de Montreal, el film, no sé cuándo va a salir de manera pública. Y siempre estoy en contacto con su familia, con su esposa Marlene, que todos queremos muchísimo, y sus hijos. Estoy Soli. Flori me quiere saber de Flori. Flori conocí con Gerinaldo, justamente, porque cuando Flori vino la primera vez a Montreal para el Festival Sefarad, que empezaba, era nuevo en aquel momento, van a ser 40 años, porque fue en el 83 y estamos en el 22. Sí, van a ser 40 años. Entonces nos llamaron a Gerinaldo para hacer la primera parte del concierto, ¿no? To open for, como se dice en inglés. Entonces primero íbamos a cantar 15, 20 minutitos y después Flori, que era la estrella, ¿no? de la noche. Entonces llegamos temprano para hacer los micrófonos y todo aquello, y Flori me dice, ¿tú eres música también? Digo, sí. Y me dice, entonces, tú vas a cantar conmigo las armonías. Digo, ¿qué? Sí, las armonías de Adio Querida. Yo no sabía Adio Querida, porque con Gerinaldo cantamos cosas de Marruecos. Y Adio Querida, tal vez lo tenía sentido un par de veces más. Y 8 candelicas, claro. Y digo, Flori, el concierto empieza en media hora. Sí, tú eres música, da tiempo para empezar las armonías. Repite. Entonces, subo a la escena con Flori y canto las armonías de Adio Querida y de las candelicas, ¿no? Y después, en la pequeña fiesta, la recepción que hacen, yo vi que con Flori estaba hablando una mujer más aidosa que Flori. Flori en aquel momento, hace 40 años, tenía 55, una cosa así. Y una mujer que parecía tener 70 y tantos, ¿no? Una mujer muy elegante, bachica, muy elegante, y hablaba no en ladino, hablaba en serbo-croata. Ahora no se dice, ahora se dice en serbio o croata o bosniaco. En aquel entonces, en 83, da ainda decía serbo-croata. Y como yo había hecho los primeros viajes en la ex Yugoslavia, cantaba ya canticas de allí, todavía canto canticas de allí, y entendía más o menos. Y entonces digo, Flori, me presentas a esta mujer, a esta amiga. Y después digo a Nina, a la mujer, ¿puedo hacerte una entrevista? Y me dice, sí, moro en Kanawake. Digo, Kanawake. Kanawake es una reserva de la gente indígena de la tribu Mohawk.
¿Qué hace una mujer sefardí de Bosnia, una mujer sefardí, una mujer judía, cualquier mujer que no sea de esta gente en Kahnawake? Y me dice, primero te vienes a verme y después explico qué hago en Kahnawake. Ahora, esta es otra historia muy complicada que no voy a contar aquí. Tengo artículos escritos sobre ella. Me quedé muy amigas con Flori. Estuvo ella una vez durmiendo aquí en esta casa, donde está ahora, sentada aquí mismo. Mi hija tenía 5 o 6 años y Flori siempre estaba sentada en el suelo para jugar con mi hija, porque le placía mucho, mucho, muy mucho las criaturas. Muchas veces cuando estaba en su casa en Washington me decía cosas como, Judith, si tú me dices que te placen todas las canticas de mi nuevo disco, que te place todo, yo voy a saber que ya no eres mi verdadera amiga. Tienes que hacerme una crítica normal. Yo no tenía muchas cosas para criticar a Flori. Flori era así, de una inteligencia, una generosidad. Cuando yo estaba haciendo un estudio de cómo mudaban las canticas en ladino, cómo mudaban las canticas sefardíes, yo hice cuestionarios, entrevistas a mucha gente que eran de la comunidad para sentir y dar su opinión, sus ideas, gente que cantaba, gente como Flori que eran sefardí, gente que no eran sefardíes, hacían un tipo de especialidad. Y Flori me dijo en la entrevista que ella me mandó, no había internet, era justo antes. Sí, había internet, era nuevo y mucha gente no tenía internet en casa. Y entonces ella me mandó un cassette grabada con las respuestas a las preguntas, ¿no? Y una cosa que he dicho era, primero no me placía cuando mis hijos, quiero decir los hijos de Flori, cuando mis hijos cantaban con armonías y metían cosas que no estaban en la cantica originalmente. Después yo me dije, they are just singing it with new harmonies in a new way. Me dijo en inglés, me hizo toda la entrevista en inglés. Entonces dice, lo están haciendo de una manera nueva. Y entonces me place, porque tiene que vivir, sobrevivir. Siempre pienso a esto de Flori. Y cuando yo voy a hacer muchas críticas de alguien que troca, que hace cosas, pienso en esto. La diferencia es que los hijos de Flori eran los hijos de Flori. Desde muy chiquititos, desde que nacieron, sentían estas canticas. Entonces, cuando ellos trocaban cosas, mudaban cosas, querían añadir una armonía, lo hacían sabiendo cómo era la tradición. Y esto veo también muy mucho en la música yiddish, por ejemplo. Los que trocan muy mucho son los que conocen la tradición y saben qué tipo de cosa pueden hacer. Y es muy diferente de la gente que empiezan media docena, una docena de canticas sefardíes y dicen, yo voy a hacerlo a mi manera. Bien, muy bien. Para mí, primero, empezar cómo es la tradición y después, sí, claro, cada persona tiene su creatividad, su manera de sentir, de cantar, de imaginar las cosas. Para mí, primero, conocer la tradición y después hacer cosas creativas. La persona que quería mencionar era la gran Bienvenida Aguado, Berta Aguado. Sí. Tuve la buena suerte de conocerla por... ¿Cómo la conocí? ¿Cómo la conocí? Estaba en Israel con Jerry Neldo, justamente cantando, y en casa de un sefardí de Turquía, de Gad Nasi. Y creo que la familia de su mujer, Dingy, eran los Algrantes. Y su tía o su no sé qué, la tía de su prima, no me acuerdo, ¿no? Tenían un club
que se llamaban Las Amigas. Y se veían cada semana en Bat Yam para hablar ladino, para cantar, para acordarse de las cosas de antes. Y esto fue en finales del 91, 92, en diciembre de 91. Y mi hija tenía 5 o 6 años, cosas así. El mismo año fuimos, antes de ir a Israel, en camino a Israel, fuimos a Salónica para entrevistar a las mujeres, hay dos que de India moraban en Salónica. Y entonces fuimos al club de las amigas y estábamos en casa de Shoshana Vaishachak, y entonces ella también estuvo con nosotras. Y todo el mundo cantando y las mujeres cantando, ¿no? Y ya mía te voy a dar a un alto, no quiero madre, estas cosas. Y de súbito una mujer empieza a cantar y era Berta Aguado, bienvenida. Se llamaba Berta, bienvenida Aguado. Y todo el mundo, de súbito, silencio total para sentirle a Berta cantar. Sí. Y torné un par de veces a su casa en Bat Yam para verla, para entrevistarla. Aquel primer encuentro fue una cosa increíble, porque estaban cantando todas en grupo, muy bonito, todo bien, ¿no? Cuando cantó Berta era una cosa completamente a otro nivel. Qué hermoso, qué hermoso. Y no sé si dijiste que querías mismo hablar de Buena Sarfati. Buena Sarfati, sí, la conocí en Montreal por el rabino que en el gran rabino Howard Joseph, de la sinagoga Spanish and Portuguese, que fue la primera sinagoga de Montreal. Y él no era sefardí, conocía muchas familias y me envió a casa de Buena Sarfati. Y estuve muchas veces con ella, muchas veces. Me cantó, me recitó refranes, lo que ella decía que eran complas, con M, las complas, anécdotas. Tengo muchas cassettes de ella, sí, sí. Era persona súper interesante y claro, con memorias de cómo era la vida en el Holocausto, que ya son memorias que se recuperan difícilmente, ¿no? Sí, Y también sí. sentido de humor, me cantó también muchas canticas muy ligeras, muy divertidas. Sí, sí, sabía mucho. Y la Buena Sarfati era su nombre. Se casó con un judío de Canadá que conoció en la guerra, después de la guerra, que él era soldado de Canadá, Max Garfinkel, y siempre usaba los dos nombres, las dos alcunias, ¿no? Siempre decía, yo soy Buena Sarfati Garfinkel. Nunca dejaba fuera la parte Sarfati y nunca dejaba fuera la parte Garfinkel. Y para escribir siempre a la manera francesa, buena. B-O-U-N-A. Siempre.